Año 2000. Tienes un celular Nokia de estos con pantalla verde diminuta, cero aplicaciones, cero internet, la música se escucha normalmente en cassettes, en CDs, en la radio, nada de Spotify o YouTube. Ya si eras muy pro, tal vez la bajabas de Napster y, por ejemplo, si en un bar, en una fiesta o en cualquier otro lugar sonaba un temazo, solo te quedaba cruzar los dedos para que alguien de casualidad supiera el nombre, o lo que normalmente pasaba, resignarte a vivir con la duda y esas ganas locas de volver a escucharlo algún día. En este mundo tan poco smart, Chris Barton empezó a darle vueltas a una idea. Era estudiante de MBA en la Universidad de California en Berkeley. Como cualquiera de nosotros, se frustraba cada vez que no podía saber qué canción estaba sonando. Y ahí nació la chispa de lo que años después sería Shazam, una empresa que arrancó en el año 2000 con solo 4 fundadores, el propio Chris Barton, Avery Wang y estos dos nombres impronunciables, que sin imaginarse terminarían creando una de las tecnologías más impresionantes y adictivas de las últimas décadas. Claro, no sin antes chocar de frente contra las limitaciones tecnológicas de esa época. Barton lo tenía clarísimo, el problema lo sufría él y millones más. Así que resolverlo sería útil en cualquier rincón del planeta. El detalle está en que el año 2000 no era precisamente amigable para algo así. Los celulares más vendidos apenas mostraban un par de líneas de texto. Como vimos en el video pasado, la conexión web era lentísima, cara y desesperante. No existía ni siquiera 3G ni mucho menos bases de datos abiertas de música. Las discográficas, celosas de sus catálogos, los tenían encerrados en sistemas propios sin que nadie de afuera pudiera tocarlos. Entonces el plan tenía 3 muros imposibles. Primero, no había un catálogo digital abierto. Segundo, las redes GSM destrozaban el audio hasta llenarlo de ruido. Y tercero, todo el trabajo tendría que hacerlo un servidor, porque el teléfono, bueno, ese apenas podía con un juego de la viborita. En papel parecía simple, grabar unos segundos por llamada, que el sistema lo comparara con un catálogo y devolver el nombre por SMS. Pero en la práctica, cada paso era un desafío. El audio llegaba tan degradado que reconocer algo grabado en medio del ruido de un bar era casi misión imposible. Y ojo, había que procesarlo en milisegundos para que tuviera sentido, sin que costara de más una fortuna. El catálogo tocaba crearlo a mano, miles, luego millones de canciones, cada una con su huella digital capaz de reconocerla incluso distorsionada. Todo esto sin servicios en la nube, sin APIs como hoy, sin atajos. Por suerte, un acuerdo con Entertainment UK les dio acceso a 1.5 millones de canciones. A partir de ahí, mucho fue trabajo casi artesanal, es decir, ripear CDs, normalizar audios y generar huellas pista por pista. Un proceso tan manual y aburrido que hoy parecería un castigo. Barton sabía que él solo no podía. Necesitaba a alguien capaz de inventar desde cero la tecnología para lograrlo. Ese alguien fue Avery Wang, ingeniero con doctorado en Stanford en ingeniería y matemáticas, y futuro cerebro técnico de Shazam. Fue entonces que Barton le puso sobre la mesa el reto: crear un sistema que reconociera música real, grabada en ambientes ruidosos y enviada por redes lentas que degradaban el sonido aún más. Wang aceptó. Dividieron el equipo entre Londres y California y fundaron Shazam en el año 2000. Si bien la idea sonaba fácil, hacerla funcionar iba a ser otra historia. Sin embargo, en ese momento dejó de ser un sueño universitario y se convirtió en un reto de ingeniería para convertir ruido puro en el nombre exacto de una canción. ¿Cómo logras que unos segundos de audio llenos de ruido terminen convertidos en el título exacto de una canción? No había código listo, ni librerías milagrosas. Había que inventarlo todo desde cero. Para empezar, como el audio no llegaba precisamente limpio, venía desde celulares hoy viejísimos viajando por redes que lo comprimían hasta dejarlo casi irreconocible. Se mezclaba con conversaciones, golpes de vasos, ruido de la calle y encima iba por la red de voz GSM, que cortaba un montón de frecuencias, dejándolo plano y distorsionado. Como los teléfonos no podían procesar nada debido a su casi nula potencia,
Todo debía hacerse desde un servidor propio, rápido y estable, porque la nube, bueno, eso aún no existía. Y había que hacerlo en segundos, recibir el clip, procesarlo y encontrarlo en un catálogo que algún día tendría millones de canciones. Wang ideó entonces la clave, la huella acústica. Igual que las huellas dactilares identifican a una persona, cada canción tiene su propio patrón sonoro. No era guardar todo el audio, sino aislar los puntos clave que nunca desaparecen, incluso con mala calidad. Usando espectrogramas detectaba los picos más fuertes y estables, esos que resistían ruido y compresión. Piensa en esto, si buscas un amigo en un estadio lleno, no escaneas cada cara. Te fijas en que trae una gorra naranja fosforescente. El algoritmo hacía lo mismo, ignoraba el resto y se concentraba en esos sombreros naranjas sonoros para compararlos con su catálogo. Cada canción tenía su firma numérica, creada previamente, y la búsqueda tenía que dar una respuesta casi instantánea. Si el patrón coincidía en más de un tema, el sistema añadía más datos hasta acertar. El reto era escalar. Lo que funcionaba con cientos de canciones debía hacerlo con millones y sin gastar una fortuna en servidores y ancho de banda. Sin embargo, lo lograron. Patentaron su método y para 2003, Shazam ya podía buscar entre más de 1,5 millones de temas en tiempos casi inmediatos. Wang lo llamó un motor de búsqueda de audio de fuerza industrial, resistente al ruido, rápido con miles de consultas simultáneas y tan preciso que podía reconocer incluso 2 canciones sonando juntas. La prueba de fuego llegó el 19 de abril de 2002. El equipo estaba haciendo pruebas de campo en Londres para ver si el algoritmo funcionaba en condiciones reales. Ruido ambiental, gente hablando y todo eso. Justo en ese momento, en el lugar donde estaban probablemente un bar o un café, sonaba Gipster de T-Rex. Wang y el equipo aprovecharon para marcar su número de prueba. El sistema grabó el fragmento, lo procesó en sus servidores y funcionó. La reconoció al instante. Esa fue la primera vez que Shazam identificó una canción en vivo y fuera de un laboratorio. Y quedó como anécdota histórica. Así que, con el núcleo técnico listo, solo faltaba ponerlo en manos del público. Y cuando eso pasó, más de uno pensó que estaban viendo una especie de magia. En agosto de 2002, Shazam soltó en Reino Unido su primer servicio comercial, el número 2580. Fácil de marcar porque son los dígitos de la fila central del teclado del celular. La idea era simple, llamabas, acercabas el teléfono a la música y el sistema grababa hasta 30 segundos. La llamada se cortaba sola y unos segundos después te llegaba un SMS con el título y el artista, sin depender de aplicaciones, sin internet, solo una llamada de voz y un mensaje de texto. Eso sí, costaba alrededor de 1 libra esterlina por identificación, que en 2002 no era tan barato tampoco. El cargo aparecía en tu factura y básicamente pagabas lo que costaba la llamada y el SMS a las operadoras móviles. Por eso la gente lo usaba solo en momentos clave, cuando de verdad necesitaban saber qué estaba sonando. El éxito fue tan enorme que en 2004 se expandieron a Estados Unidos con AT&T y luego a Europa continental. Para el año 2006 en Reino Unido ya podían probar un modelo de suscripción ilimitada, como alternativa al cobro por llamada. Si bien no fue tan fácil la expansión como suena, ya que al inicio había mucho escepticismo. La gente que pensaba que era puro marketing. O teorías bien locas como que había un operador humano con un catálogo limitado escuchando lo que tú ponías. Pero esa duda rápidamente se desvanecía cuando el sistema identificaba canciones raras con nombre y todo. La palabra shazamear empezó a salir sola y volverse común, ya que esto no era solo útil, parecía magia. Y el boca a boca lo convirtió popular antes de que siquiera existiera como aplicación. Lo sorprendente era que, incluso con celulares básicos y redes que distorsionaban el audio, el sistema acertaba. O casi siempre, y pagar tenía sentido ya que, sin el 2580, dependías de recordar la letra, la melodía, o cómo se tarareaba para buscarla después en una computadora con acceso a internet. Todo esto hoy suena impresionante y raro, pero no por Shazam, sino porque en aquel tiempo ni siquiera el internet era tan común y comprar la canción en el momento que quisieras no era una opción todavía. iTunes llegaría en 2003. Shazam se adelantó a ese momento y puso la primera pieza de lo que después sería escuchar y comprar música desde el teléfono.
Para las personas, recibir el SMS tenía un peso especial. Era la confirmación de información valiosa que, minutos antes, parecía imposible tener. El mito del 2580 creció y llamó la atención de la industria. Que una empresa pudiera identificar casi cualquier canción por teléfono demostraba cómo la tecnología estaba cambiando nuestra relación con la música y en general con todo. Si bien hacer de eso un negocio rentable fue otra pelea, porque Shazam no fue rentable hasta 2016. Sobrevivió gracias a inversión y a otros modelos como licenciar su tecnología para monitorear radios y a fabricantes como Samsung que la metieron en sus celulares para identificar canciones. No sé si tú recuerdes esto, pero ya como en eso del 2009, yo por ejemplo tuve un Samsung Star que traía esta característica que pues sin saberlo se basaba en Shazam. Y es que, bueno, en ese tiempo ni siquiera se llamaba así, ni nada por el estilo. Solo estaba ahí como herramienta de reconocimiento de canciones. Para nosotros los usuarios, la magia seguía intacta. Para la empresa, el reto era encontrar formas creativas de pagar las cuentas. Antes de que la App Store y la Play Store existieran, Shazam ya había hecho su primer intento como aplicación, aunque en 2006 eso era otra cosa muy distinta. Su debut fue en App Mobile, una operadora casi de nicho en Estados Unidos, con su propia tienda basada en Brew. Funcionaba bien, pero estaba cerrada en un ecosistema diminuto. No había iOS ni Android y aunque Symbian y BlackBerry andaban por ahí, Shazam no tenía una versión oficial para todos. La mayoría de la gente seguía usando el clásico 2580 por llamada. El gran cambio llegaría en julio de 2008. Abre la App Store y Shazam aparece ahí desde el día 1. Ya no tenías que marcar, esperar un SMS ni gastar. Bueno, si querías. Abrías la aplicación, tocabas el enorme botón azul y listo. Además, podías comprar la canción en iTunes al instante. En octubre llegó Android y ya para diciembre de 2009 sumaban 10 millones de descargas en 150 países. Y el dato que enamoró a la industria, el 8% de quienes shazameaban acababan comprando la canción. La magia dejó de ser curiosidad para convertirse en hábito casi diario. El clásico 2580 no se sabe con certeza cuándo fue descontinuado, pero debió ser poco después del auge de las tiendas de aplicaciones. Por otro lado, la competencia también quería su parte. Me, que luego sería SoundHound, intentaba reconocer canciones si las tarareabas y bueno, actualmente ya funciona igual que Shazam. Y Sony tenía Track ID en algunos Xperia. Buenas ideas, pero ninguna con la visibilidad ni la base de datos de Shazam. Mientras tanto, ellos encontraron otro negocio, la segunda pantalla. Si la gente veía la tele con el celular en la mano, podían alargar la vida de un anuncio. Por ejemplo, en el Super Bowl de 2012, casi la mitad de los anunciantes activaron sus spots para shazamearlos y desbloquear contenido, sorteos o compras. Dentro de la empresa ya pensaban que la televisión sería su gran fuente de ingresos. ¿Quién imaginaría que el internet terminaría matando la TV tradicional, verdad? Otra jugada clave fue colarse en el sistema operativo con iOS 8 en 2014. Siri integró el motor de Shazam, preguntabas qué canción suena y el iPhone analizaba y respondía sin necesidad de abrir nada más. En 2015 llegó al Apple Watch y más tarde al centro de control de iOS, como un botón nativo que reconoce incluso con audífonos. En Android también estuvo presente a través de la aplicación, pero no a nivel de integración en el sistema operativo. Algo que también es importante mencionar es Shazam Encore, que fue la versión de pago y apareció en 2009 para ofrecer identificaciones ilimitadas, sin publicidad y con extras como letras en tiempo real y mejor integración con tiendas de música, mientras la aplicación gratuita tenía límites mensuales. Costaba unos 4 a 5 dólares, pero dejó de existir cuando Shazam volvió a ser ilimitado tras la compra por Apple en 2018. Así, pasó a ser gratis y sin anuncios para todos. La jugada de Apple era clara: conectar los datos de Shazam con Apple Music, reforzar su integración en iOS y quedarse con un equipo de décadas de experiencia en reconocimiento de audio. Para Shazam fue una expansión, para Apple un estándar cultural más en su ecosistema. Y así, Shazam siguió creciendo y cambiando la música. ¿Te preguntarás qué pasó con sus fundadores? Bueno, Chris Barton pasó por Google y Dropbox.
Avery Wang siguió en Shazam toda su carrera, incluso dentro de Apple. Philip, no sé qué, y Tiraj, tampoco no sé cómo se pronuncian, se lanzaron al mundo de las startups y la inversión. Pero todos coinciden en que Shazam fue su invento más mágico. Hoy la aplicación es de las más usadas a nivel global. En su 20 aniversario, en 2022, superó las 70.000 millones de identificaciones, con más de 225 millones de usuarios al mes. Apple celebró los récords como la canción más hashameada de la historia, Dance Monkey, y potenció listas y predicciones basadas en las búsquedas para sus propios beneficios oscuros. Recientemente, en noviembre de 2024, se rompió otro récord: 100.000 millones de canciones reconocidas, unas 12 por cada persona en el planeta. Prueba de que en cualquier momento y lugar, alguien está levantando el teléfono para buscar el nombre de lo que suena. El resto, como dicen, es historia. Muchas gracias por llegar hasta acá y no te vayas. Te recomiendo este video. Nos vemos allá.